Soluciones. Continuamos con más de Soluciones el día de hoy conversando sobre la contaminación ambiental en Venezuela. Hemos hablado sobre el tema de la basura, sobre el tema del agua y justamente estábamos en el bloque anterior ya cerrando un poco el tema del arco minero. ¿Qué consecuencias trae esto? Ya hemos hablado de la falta que hay o de mantenimiento en las plantas para el tratamiento del agua, para el tema de recolección de basura. Digamos, algunas fallas en cuanto a los esfuerzos y al interés que debe haber para evitar tanta contaminación en el país. Volviendo al tema del arco minero, ¿qué consecuencias nos puede traer a futuro a los venezolanos el tema de esta explotación? Fíjate, la explotación mal llevada. No, pero la explotación mal llevada en la manera y en el sitio donde se está haciendo. Recordemos que en el arco minero está nuestra principal fuente energética, ¿verdad? Que es Guri. Y ahí no se están tomando los controles necesarios porque eso podría ser el colapso realmente de Guri si todos los planes que se están dando allí se dan. A pesar de que ha sido considerado que hay una zona que se va a afectar más que otras, realmente la minería posteriormente se expande, ¿verdad? Como una especie de enfermedad y puede realmente poner en entredicho pues la persistencia misma de la represa. En el año 1980 se corrió un modelo que posteriormente fue considerado uno de los mejores modelos de escenarios, ¿verdad?, para el mantenimiento de represa, que se llama el modelo Rabinovich, y decía que cualquier cambio de uso en este modelo, cualquier cambio de uso que se dé en los alrededores de la represa, en la cuenca de alimentación, en la cuenca de protección de la represa, pudiese significar la disminución de la vida útil. Posteriormente tenemos todos los problemas que está ocasionando la actividad minera a las comunidades indígenas que nunca han sido consultadas, ¿verdad?, tal como la ONU establece para dar su consentimiento a la actividad minera, y eso se convierte en un factor realmente importante a definir. Cuando nosotros estamos hablando del paludismo, tenemos que ver precisamente los efectos de cómo se está llevando la minería. Yo no creo, y ahí discrepo, de minería bien llevada desde el punto de vista ecológico. No, todo contamina, no digo más, puede contaminar más o menos. Desde el punto de vista ecológico, hay contaminación. Desde el punto de vista ecológico es mentira que existe una minería ecológica. Eso es imposible, ¿verdad? Mantenerlo es una mentira, una falacia. En Canadá, en Australia, donde he tenido la oportunidad de estar cercano a los estudios, ¿verdad?, de impacto minero, nadie dice que hay una minería ecológica, y eso es algo que nosotros tenemos que eliminarnos de nuestra mente. Y la minería, estamos de acuerdo. Pero tiene que ver balance, beneficio. Y la minería, el beneficio que supuestamente nos va a dar la minería, lo único que está contabilizado el año pasado, todavía cuando estava de presidente de PDVSA, Elogio del Pino, decía que nos va a producir algo así como 20.000 millones de dólares en 20 años. Realmente todos los servicios ecosistémicos, la afectación de la fauna y flora que allí está presente, vale mucho más que esos 20.000 millones o 200, mentira, no eran 20.000, 250.000 millones en 20 años. Es decir, eso es nada en términos de lo que necesita este país. No hay un motor minero, Venezuela no va a salir de la crisis en la que está, sustituyendo la monoproducción petrolera por la monoproducción minera. Eso es un absurdo. Nos queda poco tiempo, pero yo no quisiera dejar de tocar el tema de, pues Venezuela es un país productor de petróleo, Venezuela también es un país productor de gas, y justamente hay zonas, sobre todo en el oriente del país, yo me voy a referir justamente al municipio Ezequiel Zamora del estado Monagas, un municipio de cielo rojo, pues la cantidad de gas que en esa zona se quema parece pues incontable. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Además que llama la atención el tema de que sea unos cielos rojos. Bueno, justamente todo lo que tú ves en el cielo rojo son justamente gases de efecto invernadero, todos los mechurrios que está por allí, todo es mala combustión y todo te queda por allí. Ahora, aparte de eso, no solamente los problemas que dan a nivel respiratorio en las personas que viven por allí, los problemas que causan en la misma vegetación,
porque todo esto hace que se cierren las estomas y se van muriendo una gran cantidad de enfermedades en la misma vegetación. Vas a tener también los problemas con las lluvias, tienes el ciclo hidrológico. Todos estos contaminantes que se encuentran en la atmósfera llegan después, bajan a los ríos, a las aguas y contaminan entonces todas las aguas, todas las plantas, toda la agricultura también está contaminada y muchas veces también tienes problemas con los sulfuros. Entonces tienes lluvia ácida. Nosotros muchas veces no sabes, inconscientemente, las verduras tan bonitas que consigues en muchos lados están bañadas con lluvia ácida. ¿Qué podemos hacer? Nos queda un minuto. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestra casa? Recomendaciones básicas. Profesor. Bueno, primero, con el caso del agua, tratar de hervirla siempre, ¿verdad? A veces no es ni siquiera suficiente cuando tienes demasiado. Ahora empiezan las lluvias, vamos a tener un problema de sedimentación, ¿verdad? En las aguas que estamos recibiendo en la casa y entonces eso y filtrarlas, no solamente hervir, porque por eso a nivel individual, pues con la energía efectivamente tratar de regular mejor nuestras tomas, es decir, no tenerla prendido todo el tiempo innecesariamente, todas las recomendaciones básicas. Ahora, desde el punto de vista de cambio climático, yo nada más diría, cumplamos lo que nosotros dijimos en el 2015 que íbamos a hacer y que tenía que ver precisamente con lo que usted ha mencionado, con el problema del venteo de gas. Además, es un absurdo lo que está sucediendo en Venezuela. Usted ve que la gente sin gas tiene que recorrer kilómetros con una bombona de gas, ¿verdad? Y no hicimos nada para recuperar el sistema, ¿verdad? De gas doméstico que se había planteado en el 2002. Justamente es el caso que pasa en ese municipio que les estoy comentando. Es un absurdo. Entonces, Venezuela, efectivamente, para cumplir con las metas del 2015, sería muy importante volver a pensar en el proyecto de gasificación, ¿verdad?, del país, que en muchos casos, recordemos que en el marco del convenio de cambio climático, desde su primera formulación en el año 1992, siempre se recomendó sustituir al petróleo por gas, a pesar de que el metano es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono que viene de la combustión de petróleo. Sin embargo, la tecnología del gas está mucho mejor desarrollada, es mucho más segura. Se habla además del gas como hidrocarburo de combustión más limpia. Yo creo que ese podría ser, y además desde el punto de vista social nos resuelve un grave problema y afecta menos también a Guri. Si nosotros tuviésemos, ¿verdad?, ese gas doméstico en la casa, seguramente estaríamos gravitando mucho menos sobre Guri, y eso es algo que y ojalá esas políticas pudieran tomarse. Doctora, yo también podría recomendar en nuestras casas los aceites cuando freímos y todo eso, tratar de guardarlos en un envase y no tirarlos al agua directamente cuando lavamos. Así es. Justamente porque eso contamina muchísimo. Y indirectamente también tratar de usar jabones, bueno, con los altos costos de los jabones que estamos hoy día viviendo, no podemos hablar a nivel de país, utilizar jabones que no tengan tantos fósforos y que no, digamos que no contaminen tanto. También tendríamos que estar pensando de enseñar desde pequeños al uso correcto del agua. Tendríamos también que tomar en cuenta cuando tomamos pozos para solventar los problemas de agua. Eso tiene sobre que todo seguir en el interior del país. En el interior del país, sí, ¿no? Inclusive en Vargas mismos, muchísimos pozos se hacen todo el tiempo, que eso tiene una serie de regulaciones. Nosotros no podemos agarrar un pozo de agua, meter una bomba y automáticamente utilizarla, porque muchas veces esa agua también se encuentra contaminada y al utilizarla podemos tener problemas a nivel dérmico, muchísimas infecciones. Tiene que seguir todo un procedimiento. Además también que si extraemos demasiada agua de ese pozo, va a ser reemplazada con otro tipo de agua, vamos a alterar entonces y vamos a contaminar las aguas subterráneas. Muchísimas gracias a ambos. Bueno, en corto, no Rapidito, solamente por quedarnos favor, con el doctora. 2015, sino tenemos que ver a los objetivos del desarrollo sosterible, ya tenemos que estar en las miras del 2030, porque ya los objetivos del desarrollo del milenio, eso termina en el 2015. Entonces, sí, dentro de esos objetivos del desarrollo sostenible, que tenemos ya tener metas dentro de 10 años, 2025 a 2030, vemos hay dos puntos muy importantes, el punto 6 que está relacionado con las aguas potables y tenemos el punto 14 de esos objetivos que tienen que ver directamente con la contaminación en los mares y nosotros
indirectamente formamos Nos parte tenemos que de ir a la eso, pausa. tenemos que hablar también de otros problemas, de otras, Hay que la recordar integración que de todos el Acuerdo estos de París objetivos. 2015 también tiene metas 2030 y la Agenda es. 2030 de los ODS está Lo que hay basado es- en el Acuerdo de Los París. 17 Lo objetivos que hay que están hacer es involucrados cumplirlo. todos. Tenemos y somos partícipes, Venezuela, sabemos que somos partícipes de todos estos convenios y de todas estas pues reuniones que se han hecho pues en el mundo justamente para preservar el ambiente. El tema en Venezuela es que hay que colocarle interés y nosotros mismos en casa también debemos colaborar. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado en esta parte de nuestro programa y además de habernos dado todas estas recomendaciones ya para finalizar. Vamos a hacer una pausa. En la próxima parte vamos a seguir conversando sobre este tema. Ya regresamos. Usted está viendo Soluciones.